Niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente una semana más a nuestra clase. Espero que hayan tenido una muy buena semana. ¿Oremos? Señor, porque tú eres bueno, fiel y poderoso, porque siempre podemos contar contigo, con tu ayuda, porque tú puedes hacer todas las cosas, Señor, y porque tu gloria y nuestra satisfacción van de la mano y nosotros podemos siempre contar contigo y contar, Señor, con tu ayuda, con tu poder y con lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Bendice a cada uno de los niños y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, hoy día vamos a hablar acerca de una historia que pasó entre el periodo en que Samuel estaba todavía viviendo con Elí, los hijos de Elí, como dijimos la semana pasada, seguían portándose mal. Yeah. Y entre que Dios sacaba a Elí y a sus hijos del ministerio y metía a Samuel, pasó la historia que vamos a ver ahora. Y a través de esta historia nosotros vamos a aprender que Dios es todopoderoso. Todopoderoso significa que Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Y se encuentra en el libro de Primera de Samuel entre los capítulos 4 y 6. Esta historia parte con una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. ¿Ya? Como nosotros hemos estado hablando durante el libro del estudio del libro de Jueces, Israel tenía problemas con las naciones vecinas. Y una de estas naciones era precisamente la nación de los filisteos. Entonces los israelitas estaban en esta guerra y ellos la primera batalla la perdieron. Entonces a los israelitas se les ocurrió una idea y dijeron, entonces como nosotros perdimos ahora y Dios no nos ayudó, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el arca del pacto a la batalla. El arca del pacto, para los que no lo recuerdan, era una caja de madera bañada en oro que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo, que era un lugar muy especial, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Dentro del arca del pacto estaban guardadas las tablas de la ley, que estaban escritas en piedra que Dios le entregó a Moisés, una muestra del maná que ellos habían recogido en el desierto y la vara de Aarón que floreció también en el desierto. El arca del pacto era muy importante y muy significativo para el pueblo de Israel porque el arca representaba la presencia del Señor y era tan importante que estaba en un sector especial del tabernáculo, solamente el sumo sacerdote entraba para allá. No se podía tocar, no se podía abrir, se transportaba solamente usando barras. Era, era un objeto muy sagrado para el pueblo de Israel, ¿ya? Y realmente Dios les dijo que eso iba a simbolizar su presencia. Entonces ellos dijeron, bueno, si llevamos el arca del pacto, va a ser como un amuleto, ¿ya? Y Dios nos va a ayudar en la batalla. Es lo mismo que la gente hace ahora con una pata de conejo, con el elefantito de la buena suerte, con todo ese tipo de cosas. Ellos agarraron el arca del pacto y pensaron que era algo como eso. Y dijeron, ya bueno, si lo llevamos entonces nos va a traer buena suerte en la batalla, por decirlo de alguna manera. Pero notemos que ellos estaban tomando este símbolo sagrado para ellos como un objeto que daba buena suerte y ellos se habían olvidado de que Dios era un ser con personalidad, con intelecto, con voluntad y que no vive en un objeto, que no está limitado a hacer lo que nosotros pedimos o queremos solamente porque nosotros llevamos el arca. ¿Ya? No es como un genio que nos cumple deseos. El pueblo de Israel se olvidó de esto y lo empezaron a usar como amuleto. Y de hecho es muy curioso porque los israelitas llevaron el arca del pacto, y los filisteos, que eran una nación pagana que no conocía a Dios, tuvieron la misma sensación que los israelitas. Vamos a comparar en 1 Samuel 4:3. Dicen los israelitas, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, nuevamente, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló.
Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta otra que en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Así como los israelitas se alegraron porque llevaron el arca del pacto y eso les iba a dar buena suerte, los filisteos se asustaron porque los israelitas habían llevado el arca del pacto y eso les iba a dar buena suerte. El concepto de Dios que tenía Israel, que era su pueblo, era el mismo concepto que tenía el pueblo pagano de los filisteos acerca de Dios. Nosotros ahí ya podemos ver una muestra de la decadencia espiritual de Israel y podemos darnos cuenta que realmente ellos ya habían dejado de conocer a su Dios hacía mucho tiempo. Ocurrió que ellos llevaron el arca del pacto, pero de todas maneras fueron derrotados por los filisteos, porque como les dije antes, Dios no es como un genio en una lámpara que uno le pide deseos y hace lo que uno quiere, sino que es un ser con intelecto, con voluntad, con sensibilidad, ¿ya? Y Él es soberano y poderoso y Él hace lo que Él quiere. No, nosotros no podemos hacer algo para coaccionar a Dios, ¿ya? O para obligarlo a hacer lo que a nosotros nos interesa que haga. Entonces los israelitas son derrotados en batalla y los filisteos capturan el arca, que para ellos representaba a Dios, ¿ya? En el fondo ellos habían vencido a Dios y se lo llevaron al templo de su Dios, que se llamaba Dagón. Y lo ponen delante de su Dios y se van. Y al día siguiente ellos llegan y se dan cuenta que la estatua de su Dios estaba postrada delante del pacto, del arca del pacto. Ellos ponen la estatua nuevamente en su lugar. Pasa otra noche y cuando ellos llegan la estatua no solamente estaba postrada delante del arca del pacto, sino que además estaba rota, se había roto la cabeza y las manos de su dios pagano, que sabemos nosotros que en realidad no era un dios de verdad, sino que era solamente una estatua. Y empiezan a pasar cosas entre medio de los filisteos. Primero empiezan a llenarse de tumores todas las personas de la ciudad. Entonces ellos sacan el arca del pacto, piensan que en realidad es Dios que los está maldiciendo de alguna manera y se lo llevan a otra ciudad. Y en esa otra ciudad pasa lo mismo. Y se lo llevan a una tercera ciudad donde pasa lo mismo. Mucha gente empieza a morir, otras se enferma. Entonces los filisteos dicen, puede ser que el Dios de los judíos nos esté castigando porque nosotros nos robamos el arca. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar 2 vacas que nunca hayan sido usadas para el trabajo. Las vamos a amarrar a un carro, le vamos a poner el arca encima. Y las vacas se van derechito al campamento de Israel, entonces quiere decir que sí, su Dios nos estaba castigando, ¿ya? Y si las vacas se van para otra parte, quiere decir que era por casualidad, nomás que nos enfermamos. Nosotros quizás hemos visto fotos o videos de vacas ya tirando carretas, sobre todo en el sur de Chile. Eso se llaman bueyes y yo les cuento que un buey se demora más o menos 1 año en ser entrenado. Uno no puede como llegar y poner a cualquier ternero con un carro porque no va a saber usarlo. Estas vacas no habían sido entrenadas, por lo tanto era poco probable que pudieran llegar al campamento. Pero ellos lo intentan de todas maneras y mandan con una cajita al lado, con una ofrenda, con joyas de oro por si acaso, para poder apaciguar a este Dios que los estaba enfermando. Lo ponen con el carro con las vacas y las vacas se van derechito al campamento de Israel, guiadas por Dios. Y cuando llega este carro con el arca de vuelta, obviamente el pueblo de Israel se pone súper contento y empiezan a darle gracias a Dios y a celebrar. Ahora, nosotros de esto podemos entender que Dios muestra su gloria en cualquier circunstancia, incluso en una circunstancia tan adversa como la que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel. Dios llega y usa esta situación no solamente para darle una lección a su pueblo de que él no puede ser manipulado u obligado a hacer lo que ellos quieren, sino que además usa esta situación para mostrar su gloria y su poder entre medio de los filisteos y para que ellos se den cuenta que realmente Él es un Dios todopoderoso. Y nosotros niños debemos tener mucho cuidado de no actuar como el pueblo de Israel y no creer que Dios es nuestro asistente personal que nos cumple deseos, sino que entender que Él es Dios, que Él es santo, que Él es soberano, ¿ya? Y que es un ser integral. Y tenemos que considerar que Él trabaja de cierta manera, que hay ciertas cosas que a Él le agradan y no le agradan, y nosotros debemos buscar una relación con Él, más que
simplemente buscar que nos dé favores, nosotros debemos buscar una relación con Él. Yo pienso, por las historias que nosotros leemos en la Biblia y por cómo Dios actuó a lo largo de la historia, que si el pueblo de Israel realmente se hubiera humillado delante de Dios y le hubiera pedido su ayuda a Él como persona, ya, Dios sí los hubiese ayudado. Pero ellos nunca se acercaron a Dios, ellos simplemente agarraron el arca, lo llevaron a la batalla y esperaron que solamente por eso Él los ayudara. Y nosotros tenemos que evitar caer en este tipo de supersticiones y entender que Dios desea tener una relación personal con nosotros y nosotros, por supuesto, podemos buscarlo cada vez que lo necesitamos porque Él es todopoderoso. Así como Él le dio una lección a 2 pueblos en este caso, ¿ya? Usando su poder, Él también puede usar su poder para ayudarnos a nosotros en cualquier situación. Esa fue la lección de hoy. Espero que tengan una muy linda semana y que ustedes y su familia disfruten mucho estos días que todavía nos quedan del verano. ¿Oremos? Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso y porque tú usas tu poder a nuestro favor cuando nos acercamos a ti. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, Señor, siempre a buscarte a ti y no solamente tu mano, sino que también tu corazón. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder compartir estas buenas noticias con nuestros amigos y con nuestra familia. En el nombre de Jesús. Chao, niños.